Dios continúe bendiciendo a la iglesia que se guarda limpia para Cristo. Hemos estado estudiando la importancia de estar limpios en palabra. Quiere decir en todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que hablamos. También sobre la limpieza en general en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra manera de vivir debe de ser limpia. Y todo el mundo entiende esto, porque todos saben lo que es un vaso sucio y un vaso limpio. Esto no es difícil de entender. Y sabemos por experiencia propia y personal que todos somos testigos en que lamentablemente no todas las personas dentro de las iglesias quieren llevar un estilo de vida limpio y agradable a Dios. Muchos quieren vivir conforme a su gusto personal y como ellos entienden, sin cuidar lo que la Biblia les dice, porque lo que está escrito en la Biblia, eso completamente lo descuidan o lo descartan. Y estas personas se crean ideas en que hay que vivir y disfrutar de esta vida a la manera de ellos, con pasiones y deseos que son como carnales, y no quieren vivir una vida a la manera que Dios pide, que es que nos deleitemos en Él, no en esta vida que es temporera y pasajera, porque todo aquel que se fija en esta tierra olvida en que Dios es eterno. Pero las personas carnales dicen, pero es que Dios sabe cómo yo soy. Y se halagan con eso, en que Dios sabe cómo ellos son. Y mire, sí, es verdad, Dios sabe cómo eres y por eso quiere corregirte porque estás mal. Mucho desobediente dice que están desanimados, cansados, tristes, con ansiedad, depresión, sobrecargado, y vemos que solamente quieren y buscan la Biblia para recibir palabra de ánimo, fortaleza y consuelo. Buscan solo los beneficios que Dios da a su pueblo cuando están en comunión y en obediencia. Muchos buscan ser entendidos en el sentido de que Dios me entienda, o incluso dicen que Dios los entiende y se fijan una mentalidad en que Dios los va a consentir en su estado de pecado y desobediencia, porque eso piensan mucho y se crean la idea en que en cualquier momento que ellos estén tristes, Dios los va a consolar. Que cuando estén desanimados, Dios me va a dar ánimo. Y no quieren aceptar el propósito principal de las Escrituras. Vamos a estar considerando 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, que es cuando se nos anuncia a todos nosotros que toda la Escritura es inspirada por Dios, que la Biblia no fue escrita por invento de hombres o antojo humano. Luego de eso te dice, pero ¿para qué es útil? Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y te dice, con el fin que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que tú puedes estar triste, desanimado, y en medio de esa tristeza y desánimo, Dios puede reprenderte y corregirte, pero esto no es lo que muchos quieren entender. O dicen, no, eso no es así, eso es simplemente el pastor o el maestro, que mira, cuando yo estoy triste, cuando estoy sobrecargado, me viene con una palabra que no es la que necesito o no es la que quiero. Pero pensemos en lo que vivió el profeta Elías y el profeta Jeremías. Elías, cuando atentan contra su vida, que le dicen, voy a poner fin a tu vida, que eso sabemos que viene de parte de Jezabel, él huye y se esconde. ¿Y qué es lo que Dios le dice? No vemos que Dios le dice, sí, yo te entiendo, descansa ahí, escóndete, no te preocupes, que yo sé que lo que estás viviendo es fuerte. Dios no le dice eso, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y más bien le dice, largos caminos te resta. Cuando Jeremías sufría por el ataque que estaba recibiendo del pueblo, porque vemos un pueblo molesto contra la palabra que hablaba el profeta Jeremías de parte de Dios, y este profeta sufrió burla, sufrió que amenazaban contra su vida. ¿Y qué pasa cuando él clamaba a Dios? Porque él se quejaba de estas cosas. No vemos a Dios diciendo, mi siervo, yo entiendo, no te preocupes, descansa, sino más bien vemos cómo Dios en un momento dado lo que hace es reprenderlo y corregirle cuando le dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y a veces las personas quieren perder esto de perspectiva
y quieren mirar la Biblia y definirla de una manera que no es correcta. Así que con esto queremos decir que la Biblia no es como muchos han querido definir que es. Y está bien que dicen que es la palabra de Dios, pero ellos quieren presentarlo como que solo es palabra de consuelo, fortaleza y ánimo, y quieren que Dios simplemente los consiente y los complazca en los momentos difíciles, porque no quieren recibir la palabra completa. Sí, se puede recibir y entendemos. Podemos recibir fortaleza y ánimo y consuelo a través de la palabra de Dios, pero el error de esto es que jamás quieren aceptar la corrección y las instrucciones y mandamientos que la Biblia también tiene. Tampoco quieren que Dios los prepare, los eduque para toda buena obra. ¿Y qué queremos decir con esto? Prepararme para toda buena obra. Que Dios quiere que seas un hombre y una mujer de bien y que seas aprobado por Dios. No es aprobado por ti mismo, no es aprobado por los hombres, porque muchos se consideran a sí mismos o se catalogan que son gente buena y ellos entienden: yo soy bueno, yo no soy malo, o yo soy buena y no soy mala. Pero eso lo estás considerando tú, o si no, los que te rodean. Pero no queremos considerar y buscar: pero Dios mío, ¿qué realmente es lo que tú piensas de mí? Y eso es lo que debe de preocuparle a cada persona. ¿Qué Dios piensa de ti? ¿Está Él complacido como llevas tu vida? Otro punto es que el fin de la escritura es para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. ¿A qué se refiere con ser perfecto? ¿Cómo se testificó de Job? ¿Qué se dice de Job? Que era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. En este tema existe mucho predicador mentiroso que ha convencido a mucho creyente en que nadie puede ser perfecto. Eso es lo que dicen por ahí. Y lo peligroso de ese mensaje es que invalidan lo que la Biblia dice, porque como leímos que el fin de la escritura es que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Y cuando al pueblo le gusta la mentira que dicen por ahí de que nadie es o puede ser perfeccionado por Dios, tienen que saber y darse cuenta que están haciendo a Dios mentiroso. Con predicar y creerse eso de esa manera, hacen a Dios mentiroso e incapaz de hacer un cambio radical en nuestras vidas. Entonces, ¿qué Dios dice ante esto? Que las personas dicen: no, yo no puedo ser perfecto, jamás seré perfecto en esta carne, y por ahí siguen inventando cosas. Entonces aparece Jeremías capítulo 32 versículo 27, que es Dios, y dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil y para Dios no hay nada imposible. ¿Pero qué ocurre? El hombre y mujer que no cambia es porque su amor está en lo que es malo y en lo que daña. Muchas personas tienen amor a la mentira, a la crueldad, a la venganza. Aman la sabiduría humana, no la sabiduría divina. Aman el adulterio y la fornicación, aman los pleitos, el ser sabios en su propia opinión. Y por eso se encierran en ese pensamiento que es de ellos, porque no es bíblico, y vemos que no hay cambios. Luego, ¿qué más testifica Dios sobre estas personas que se comportan así dentro de la iglesia? Jeremías capítulo 4 versículo 22. Dios dice: porque mi pueblo es necio. Necio se refiere a personas que una vez entienden algo que se les está enseñando o se les ha aconsejado o hablado, toman la decisión de no hacer caso, de ignorar. Y Dios dice: mi pueblo me ignora, es necio, y no me conocieron. Están dentro de la iglesia, pero dicen: no me conocen, porque el que me conoce no sigue con una actitud deliberada de desobedecer, porque cuando usted conoce que Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, el que es como fuego, usted cambia su manera de vivir y se pone a obedecer, porque su desobediencia es contra aquel que es supremo. Y por eso Dios dice: con esa conducta, a la verdad que no me conocen, porque me faltan el respeto, me desobedecen, me dan las espaldas. Y dice: son hijos ignorantes. Y aquí yo quiero explicar, porque muchos entienden que la palabra ignorante, como cuando dice: ay, es que la juventud es ignorante, como que hacen las cosas sin pensar o que hacen las cosas que no entienden. Ignorante no es que hacen las cosas sin pensar. Ser ignorante tampoco es que no entiendes, es que sí entendiste, pero como no te gustó, decides ignorar. Y Dios entonces dice: no son entendidos, no quisieron comprender. Se les habló en el idioma que entendían, se les presentó de una manera simple, pero decidieron no entender, no aceptarlo. Y luego Dios dice: ese grupo está dentro de las iglesias desobedientes y carnal, dice: son sabios para hacer el mal, son entendidos, son rápidos, son expertos
expertos en hacer lo que es malo, lo que no me gusta, son expertos en ofender, son expertos en hacer daño. ¿Ves? Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Pero recordemos que fue porque no quisieron poner de su parte. Ahora la Biblia nos comparte, hubieron personas que son o fueron, como usted y yo, estaban sujetas a pasiones y deseos. Unos de los que vamos a mencionar recibieron un cambio y transformación radical en su vida, y otros que vamos también a mencionar se guardaron limpios para Dios sin contaminarse otra vez, porque esto es muy importante, porque hay personas que están volviendo, como dice la palabra, como el cerdo vuelve al cieno, al fango a estrujarse, como dice la puerca vuelve a estrujarse en el fango, y dice que hay también personas que vuelven como el perro al vómito, y hay que tener cuidado, no se puede regresar atrás para ensuciarnos. Y vamos a mencionar aquí a Zaqueo y a Saulo. Usted sabe que Zaqueo, cuando Jesús visita la región en donde él se encontraba, ustedes saben la narración que él se trepa a un árbol para verle. Cuando Jesús le ve, le dice, me es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y vemos que con solo una sola visita, una sola conversación, este hombre comprendió, se arrepintió y que dice que iba a devolver todo cuanto había tomado, que 4 veces. No vemos que necesitó, vamos a hablarle 2 veces, 3 veces, 5 veces, vamos a hablarle el mismo tema 7 meses. No, con una sola visitación fue suficiente y este hombre tuvo un cambio. Con Saulo de camino a Damasco, con ese encuentro, tuvo un cambio también radical, no volvió a ser igual. Y nosotros tenemos que tomar estos ejemplos porque no estamos hablando de gente que son seres espirituales, eran gente como usted y como yo. Vamos a considerar a José y a Daniel, que fueron probados. Vemos que José dice que Dios estaba con él y todo cuanto él hacía prosperaba. Y usted sabe que a él le vino una prueba, y es que la mujer de Potifar se le ofreció y él sale huyendo. Luego tenemos a Daniel, que en Babilonia desde su juventud se guardó y no se contaminó, no se manchó en Babilonia. Y esto es muy importante porque es que pensamos que nada más el adulto es el único capaz de manejar estas situaciones de tentación y no los jóvenes. Mucha gente dice que los jóvenes son débiles y son fáciles de caer y resbalar, pero eso no es así, porque tenemos a Daniel desde su juventud, decidió guardarse y cuidarse limpio para el Señor. Y vemos que Dios cómo habla sobre él. Cuando le envía al ángel le dice muy amado. Sabemos cómo Dios le expresa que le ama. ¿Por qué? Por su obediencia y por guardarse limpio para Dios. Luego tenemos a Zacarías y a Elizabeth, que son los padres del Juan el Bautista. Y aquí vamos a ver qué testifica la Biblia sobre esta pareja, porque es que a veces pensamos, no, es difícil para la mujer sola, para el hombre solo, o incluso es difícil guardarse limpio en un matrimonio, y eso no es cierto. El que quiere, verdaderamente Dios equipa, Dios respalda, y es posible guardarse para Dios limpio y sin mancha. Lucas capítulo 1, versículo 6 dice de Zacarías y Elizabeth que ambos eran justos delante de Dios. Estábamos hablando de ambos. Y usted sabe que cuando usted se dedica a Dios y está en un matrimonio, la búsqueda es individual. Pero te dicen ambos estaban al mismo nivel de búsqueda. Y te dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Recuerde no sacar ningún detalle. Eran irreprensibles, no tenían nada de qué se le debía corregir, no tenían culpa. Y hay gente que dice, ay, es difícil cumplir con toda la palabra de Dios. Es imposible vivir todo lo que Dios pide. Pero aquí te dice de esta pareja que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No es en algunos sí, otros no. Como muchos dicen, bueno, de los que yo me acuerde, o de los que me sean fáciles, o de los que me convengan. No, te dice irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces vemos que la Escritura nos testifica que sí se puede andar en perfección delante de Dios. ¿Y qué es ser perfecto? Que tienes temor de Dios y que te apartas del mal. El que quiera creerse las mentiras es porque quiere y porque le gusta. Pero el que realmente escudriña la palabra de Dios, le va a llegar el día en que la verdad le va a ser libre, si es que quieren ser libres. Porque también tenemos que aceptar y entender que muchas personas son celosos con el vicio del pecado y aman tanto el pecado y las cosas de esta vida, que son tan fuertes, las tienen agarradas tan fuertes que no quieren soltarlas y no quieren cambiar. Pero independientemente, para todo aquel que verdaderamente quiera agradar a Dios, todo aquel que quiera llevar una vida limpia,
delante de Jehová de los ejércitos? Sí, se puede. Se puede guardarse uno limpio y sin mancha, y sí se puede uno recibir la perfección de Dios y vivir en santidad. Sí uno puede ser perfeccionado y sí uno puede vivir en santidad para el Señor. Ahora bien, cuidado, tenga mucho cuidado con seguir insistiendo en que Dios es mentiroso para aquellos que andan diciendo que en esta carne es imposible agradar a Dios. Porque también estas personas están poniendo en duda no solo la palabra de Dios, sino también ponen en duda el poder que Dios tiene. Y recordemos que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Ahora bien, ¿qué se van a inventar contra eso ahora? Todos los que son carnales y mentirosos, porque Dios lo dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué van a decir contra eso ahora? Recuerde, se nos ha dado un espíritu de poder para vencer y dominio propio para guardarte y mantenerte limpio, para que no vuelvas atrás y tampoco para que no sigas arrastrando con las cosas que te dañan y te contaminan. Otra cosa que hay que aclarar, y es sobre una imagen que se comparte en las redes sociales con una expresión que no es nueva, no es nuevo esto, es muy viejo, pero todavía sigue muy vigente y lo comparten mucho. Tenemos que hacer la aclaración que son cristianos carnales. Tengo que hacer la aclaración porque el que habla así es porque le gusta hablar así y pensar así y porque es carnal. Y en las redes sociales muchas personas comparten una imagen que dice: soy cristiano pero no perfecto. Y por otro lado también existe el escándalo de que no solamente la comparten en las redes sociales, sino que existe el que lo habla y lo testifica. Y quiero que sepan que el que le gusta esa expresión está dando a conocer su modo de pensar y que su vida está fatal, mal y fracasado. Porque el que se ampara a esa expresión y la comparte o la dice es porque no quiere que se le exija la verdad bíblica. Y usted preguntará, ¿pero cuál verdad bíblica? Lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces hay personas por ahí con mucho orgullo diciendo: ay, espérate, yo soy cristiano pero no soy perfecto, soy cristiana pero no soy perfecta. Pero entonces está Primera de Juan capítulo 2:6 que dice que permanece en él. El que está diciendo que es cristiano debe de andar como él anduvo. Tú dices que eres cristiano, debes vivir como él vivió. Debes de ser ejemplo de los creyentes. Como dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, ejemplo de creyente en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero ahí es donde vienen muchas personas y eso no les gusta y fallan en estos puntos que dice la escritura. No se cuidan en palabra. ¿Qué significa cuidarte en palabra? Cuida lo que hablas de manera secular, porque tú no puedes compartir conversaciones que dañan. La palabra de Dios dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tienes que cuidarte en palabra, lo que conversas de manera secular. Otra de las cosas cuando tú eres ejemplo en palabra es que conoces Biblia, pero la conoces como está escrita, no quitándole ni añadiéndole, tampoco parafraseando, sino que conoces lo que dice la escritura y hablas el escrito está tal y como se dice en la Biblia. Te cuidas en conducta, algo muy importante que muchos no quieren velar. Nosotros tenemos que reflejar en nuestra conducta mansedumbre y templanza, benignidad y bondad. Y las personas no se cuidan de esto y vemos muchas personas que andan como andan alteradas, andan enojándose, andan siendo agresivas y explosivos. Vemos personas con conductas también que no son buenas, que dañan. Personas con conductas de chismoso, personas con conductas de pleito, que no son buenas. Otra cosa, tenemos que ser ejemplo en amor. Esa es la obediencia que le tenemos al Señor y que nuestro servicio no es para los hombres y todo lo que hacemos no lo hacemos para ganar méritos o para que nos vean o para que nos feliciten, sino que todo lo hacemos con amor, no con fastidio, no con enojo, no con quejas, sino con amor. Ser ejemplo en espíritu. Esto es muy importante porque las personas que tienen el discernimiento de los espíritus va a saber conforme a cómo usted habla, cómo usted piensa y se comporta, cuál es el espíritu que de usted procede. Tienes que ser ejemplo en espíritu, que verdaderamente tú estás en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ser ejemplo en fe. Hay muchas personas que ya se comportan muy desanimadas, muy negativas y no muestran tener fe.
con su vida, cómo están, no están alegres, no están gozosos, no están esperanzados en el Señor. Así, usted no puede decir que es cristiano y estar mostrando un estilo de vida negativo en todas las áreas. Y algo muy importante con lo que finaliza, ser ejemplo en pureza. Guárdate para el Señor con todo lo que haces. Guarda tu alma, tu espíritu y tu carne limpios para el Señor. No es nada más por fuera, sino por dentro también. Pureza, tienes que ser puro delante de Dios porque eso es lo que van a ver los demás. Pero ¿qué pasa con esto? Como les dije, hay personas que no quieren ser responsables con su conducta hacia los demás porque no les importa que están mal. Tampoco quieren que se les diga que están mal y lamentablemente no quieren corregirse. Entonces vemos a estas personas que se justifican con el mundo anunciándoles: soy cristiano, pero no soy perfecto. Soy cristiana, pero no soy perfecta. Y como les decía, a muchos eso les llena de orgullo decirlo. Pero mira, no se fijan que estás dando a entender que sirves y crees en un Dios que solo te deja ser creyente, pero que jamás Dios te va a ser apto ni capaz para hacer lo bueno. Testificas y anuncias que Dios no te puede perfeccionar. Y mire, la verdad de todo esto es que Dios sí puede perfeccionarte y limpiarte. El asunto es que usted no quiere, pero eso no lo quieren decir. Realmente lo que deberían estar diciendo estas personas es la verdad. ¿Cuál verdad? Ustedes todos los que dicen soy cristiano pero no soy perfecto, lo que deberían estar diciendo es que son cristianos pero no quieren ser comprometidos. Usted debe estar diciendo quiero estar en la iglesia sucio y no limpio. Esa es la verdad que tienen que estar anunciándole al mundo. Entonces en este tema muchas personas les gusta mencionar a David y decir, pero él falló, sí, David falló, pero usted cuando lee bien, él no se quedaba en lo mismo. Una vez se arrepentía, no volvía a cometer el mismo error repetidas veces, como muchas de las personas se quedan en el mismo pecado y en el mismo error sin cambiar. Y las personas no se quieren comprometer a dejar de hacer lo malo y quieren estar bien lejos, lo más lejos posible, de lo que dice Job capítulo 34 versículo 32, que dice: enséñame tú lo que yo no veo. Esto es una muy buena oración, una muy buena petición. Decirle a Dios: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Pero no, la gente no quiere eso, porque primero están entendiendo que ellos están bien y que solo los demás son los que están mal, pero ellos no. Y si llegaran a entender y aceptar que están mal, no quieren cuidarse para no volver a repetirlo. Se quedan como si nada. Si vuelvo a hacerlo, no importa si lo hago mal, porque yo soy así. Y piensan y dicen: la gente me tiene que aceptar como yo soy. Y si no les gusta, se lo pierden. Llegan hasta ese punto a hablar así y pensar así. Mire, la verdad de esto, si usted piensa que la gente tiene que aceptarlo usted como usted es, y usted dice que al que no le guste se lo pierde, la verdad es la siguiente: si usted es una persona desobediente, el que no le quiera buscar, porque no lo busque usted, no se está perdiendo de nada. Porque cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted se vuelve un prevaricador. Eso es una persona que incita y anima a otros de igual manera a pecar y ser desobediente como usted lo es. En otras palabras, que se comporten como tú. Y si piensas que eso no es así, dime entonces, ¿qué tienes tú para ofrecerle a las demás personas cuando estás mal? Cuando estás en desobediencia y en pecado, ¿qué tienes para dar? Porque sobre esto Jesús lo explicó diciendo que un mal árbol no puede dar buenos frutos. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículo 17 al 19. Jesús dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Jesús explica esto porque hay personas que están llenas de mal, llenas de pecado, no se han arreglado con Dios, no se cuidan, pero son las personas que más quieren aconsejar a otros. La persona desobediente es la que más quiere hablar de Dios. La persona desobediente es la que más quiere aconsejar y consolar a los demás. Y es absurdo porque entonces Cristo le dice: tú lleno de mal y de desobediencia y de pecado, lo que tienes para dar es lo malo. No puedes pensar que tú estando mal vas a poder dar lo bueno de Dios. Y usted me dice: pero ¿y cómo es eso? Porque Dios eso no le importa. Dios lo que quiere es que yo hable de Él y no guarde silencio. Para todo aquel desobediente que no toma esto en serio, que no se quiere limpiar ni corregir ni andar de manera agradable delante de Dios y lo que quiere es estar hablándole a Dios de otro, pero vuelvo y le digo que usted está en pecado y está en desobediencia, la Biblia le considera a usted como enemigo, le considera como una persona mala, porque con conocimiento
te has mantenido en hacer lo malo. Salmo 50, versículos 16 y 17. Luego el versículo 19 y 21. Mire esto. Pero al malo dijo Dios. Dios te pregunta y te confronta, porque no es la iglesia y no es el pastor, es Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Dios lo dice. ¿Cómo es que tú estás hablando de mí, de que yo soy bueno, de que yo soy misericordioso? ¿Qué haces tú hablando de mí y hablando de mis leyes y llevando mi pacto en tu boca? Entonces Dios sigue en el 17 y te dice, ¿por qué te cuestiona qué haces hablando de él? Porque dice, porque tú aborreces la corrección. A ti no te gusta cuando se te corrige. A ti no te gusta cuando se te dice que estás mal y que tienes que arreglar tu vida. Pues entonces, ¿qué haces tú queriendo corregir a otros? Y Dios te dice, y echas a tus espaldas mis palabras. Entonces, ¿qué estás haciendo? Queriendo recomendarles a otros a Dios cuando a ti no te gustó como es Él. Queriéndoles recomendar a otros que arreglen su vida cuando a ti se te está diciendo arréglate y tú no quieres arreglarte. Entonces Dios te dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Porque entonces esta gente cuando están en el proceso de limpieza se ponen a quejarse y a bochinchar y a hablar cosas que no deben. Tu boca metías en el mal y tu lengua está metiendo mucho engaño. Porque vuelvo y les digo, estás mintiendo en querer ofrecer algo que a ti no te gustó. Luego de eso dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Aquí se refiere al hermano de sangre, porque Dios ve todo lo que nosotros hacemos con nuestra vida. Él lo conoce. A nada de lo que tú haces y dejas de hacer le es oculto. Y dice, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y Dios dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos, porque muchos piensan que Dios jamás te va a corregir, no tiene nada que arreglar contigo y nada que decirte, pero dice, ¿tú piensas que yo soy como tú? Hipocresía, guardando silencio cuando ve algo malo. No, cuando Dios ve algo malo te lo va a decir. Y Dios dice, lo voy a poner delante de tus ojos. Vas a abrir la Biblia, te voy a corregir. Vas a meterte a una iglesia, te voy a corregir. Lo voy a poner delante de tus ojos. Dios no te va a permitir creerte un engaño. Si usted está mal con Él te va a decir que estás mal. Ahora bien, si con todo esto usted quiere seguir pensando que la gente tiene que aceptarle a usted como usted es, o incluso usted añade, Dios me acepta así como soy. Mire, otra aclaración, si Dios nos aceptara a nosotros como somos, Dios no nos hubiese dejado la enseñanza para que nosotros diferenciáramos lo bueno de lo que es malo. Dios no nos estuviese enseñando la diferencia entre lo santo y lo profano, porque piense, ¿para qué nosotros debemos saber diferenciar si Él nos puede aceptar como sea que estemos o como seamos? Pero aquí volvemos y repasamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16, que ya lo hemos discutido, y te dice lo que se espera de ti como hijo obediente. Ves que no seas desobediente, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, que tú decidiste ignorar. No sigas ignorando lo que ya la Biblia te dice que está mal, no sigas siendo una persona tan obstinada, tan resistente, tan con un corazón duro. No sigas en esa conducta. Tampoco sigas en que la gente te tiene que aceptar como tú eres. Eso no es así, sino que te dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios exige que tú seas santo en toda tu manera de vivir. No es la iglesia, no son los pastores, no son los maestros. La Biblia te dice, como aquel que te está llamando es santo, tú tienes que ser santa y santo en toda tu manera de vivir. No es unas cosas voy a arreglar y otras no, es en toda área de tu vida. Y te explica y te dice, porque escrito está. No podemos pelear con esto, escrito está, no se puede borrar, al menos que usted quiera arrancar esta página de la Biblia o botar la Biblia, así pues no lo va a volver a recordar, pero te dice, quedó escrito, no se puede alterar. ¿Y qué fue lo que quedó escrito? Que Dios dijo, sed santo, porque yo soy santo. Quien te lo pide es Dios, nadie más. Así que si usted quiere pelear este tema con Dios, usted puede, pero sabemos que Él es el que va a prevalecer con su palabra. Porque el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Otro detalle que debemos recordar es que Jesucristo vino para reconciliar consigo todas las cosas. Por eso Él apareció. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Y dice que Cristo vino haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tu limpieza costó sangre. Y eso no es cualquier cosa o para tomarlo a la ligera. Tu limpieza costó sangre. Y dice, y a vosotros también que en otro tiempo erais extraños y enemigos. Así que al que es iglesia
y se está lavando todos los días y se está manteniendo limpio, nos recuerda que nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente porque hacíamos malas obras. Pero mire, si usted todavía no se ha limpiado y usted todavía es una de las personas que está sucia, tienes que saber que te aplica esto en manera presente. Entonces eres extraño y enemigo en tu mente. ¿Por qué eres extraño y enemigo en tu mente? Porque hay cosas que Dios dice que son malas, pero tú las ves bien. Y por eso te dice que haces malas obras. Pero te dice que cambies, que te permitas limpiar por medio de la palabra y la sangre de Jesucristo y que te mantengas limpio. Por eso es que dice, ahora os has reconciliado. No eche a perder la reconciliación de Cristo, porque hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte para... Y entonces te dice, pero ¿y por qué tanta cosa? ¿Por qué vino a morir? ¿Por qué derramó su sangre? Para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. No olvides esos puntos. ¿Qué Dios espera de ti? ¿Cómo te quieren ver? ¿Cómo te quieren encontrar? Santo, sin mancha e irreprensible. De esa manera te quiere el Señor. Ay, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Que estés santa, sin mancha e irreprensible. Eso es lo que se espera de la iglesia. Y luego dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Aquí hay una aclaración. Aquel que se espera que esté santo, sin mancha e irreprensible delante de él dice, si esto es para el que toma este asunto en serio, porque tenemos que saber que hay gente dentro de la iglesia que no está tomando la santidad y el guardarse sin mancha y ser sin irreprensible no lo están tomando en serio. Esto es para el grupito pequeño que dice, espérate, esto es en serio, lo que Dios está diciendo es verdad y si no lo hago me voy a perder, pero si lo hago, mira, voy a entrar. Esto es para que lo tome en serio, por eso lo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Tienes que mantenerte firme en mantenerte limpio, no hoy limpio y mañana sucio. No 3 días limpio y después 2 días sucio, no. Señor te limpió, tú peleas por tu limpieza todos los días. Y eres celoso con mantenerte sin manchas y sin arrugas tus vestiduras, muy importante. Y sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esto es para aquel que cree el evangelio bíblico, no un evangelio inventado por hombre, no un evangelio que no sea el de la Biblia. Así que guárdese conforme a lo que el Señor espera de nosotros. Pero usted decide, ¿usted quiere estar limpio o usted quiere estar sucio? Pero si de repente viene duda, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pues que estés como dice la Escritura, santo, sin manchas e irreprensible. Y recuerden, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y recuerden, sino como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que mira a ver cómo estás pensando, cómo estás accionando, cómo estás hablando, para qué lugares estás visitando, con qué personas estás compartiendo, en qué tú estás diciendo, ay, esto es bueno, me gusta disfrutar así, compartir así, en qué te estás entreteniendo, porque dice, tú tienes que ser santo en toda tu manera de vivir.